La idea es que cuando la persona se gradúe, no solamente haya estado aquí 24 horas mínimo, sino que realmente saquen un trabajo escrito que los conduzca a tener mejores resultados de los que han tenido hasta el momento. Esa es la idea básica, el propósito esencial de este diplomado. Que lo que ustedes van a extraer, ya sea en conocimiento, lo que ustedes van a aportar en experiencia también, les ayude a ustedes y a sus compañeros a crear un proyecto de grado que sea la base para tener un mejor enfoque como empresas y como profesionales. ¿Sí? Es mi propósito fundamental. Un gerente comercial, ¿cuál es la premisa fundamental? Hay tres enfoques que son prioritarios. Primero, el primero es tener equipos exitosos de atención al cliente. ¿Sí? Esa es la primera fase de un gerente comercial. Equipos exitosos de atención al cliente. El segundo es hacer que esos equipos tengan mejores resultados. Y el tercero, que es esencial y que en muy pocas empresas se aplica, es tener un ambiente competitivo. Un ambiente competitivo. Esos son los tres elementos base que debe tener en cuenta usted como gerente comercial. Un ambiente competitivo. Sí, un ambiente competitivo. ¿Será que es necesario la competitividad en el mundo comercial? Sí. ¿Una persona pasiva tendrá buenos resultados? No. Para el campo comercial se requiere dinamismo. Vamos adelantando. Y hablábamos. Equipos de atención al cliente, equipos exitosos de atención al cliente. Equipo, ¿sí? Que todos tengan un enfoque hacia dónde va la empresa o el equipo. Exitoso, que en la medida que las estrategias sean adecuadas, los resultados van a ser mejores. Y atención al cliente, porque si no atendemos bien a los clientes, la competencia con muchísimo gusto viene y los atiende apropiadamente, ¿cierto? Y si no hay ventas en una empresa, ¿qué pasa? ¿Habrá empresa? Si no hay ventas, no hay empresa. Por lo tanto, nosotros somos el factor crítico de éxito de las compañías. Si no producimos resultados, difícilmente va a haber una empresa que se llegue a proyectar. ¿En dónde nace una empresa? Les hago una pregunta. ¿En dónde nace una empresa? Una idea creada en una necesidad, ¿cierto? Pero cuando hay una idea es porque alguien empezó un proceso de reflexión. Dijo, uy, interesante, este negocio puede pintar. ¿Sí? Hay negocios de todo tipo. Todos los que utilizamos, casi que todo lo que vemos son negocios. Si vemos tableros, si ustedes recuerdan, las personas antiguamente, los tableros eran de pizza, ¿cierto? Después de muchos años, alguien se puso a pensar, ¿qué puedo hacer diferente a este tablero? En ese momento los tableros eran de color verde, para las personas que no alcanzaron a conocer. Las paredes. Y al principio eran negros. Las paredes, al principio eran negros. ¿Y las tizas de qué color eran? Había otros colores. Sí había colores, sí había colores. Al principio no. Ah, no, al principio no. Al principio no. Pero alguien empezó un proceso de reflexión y se dio cuenta, tablero verde, tiza blanca. ¿Qué puedo hacer diferente? Y me imagino que el proceso de reflexión le llevó muchísimo tiempo, pero en algún momento dijo colores. ¿Cómo puedo hacer tizas de colores? ¿Y sería fácil crearlo? Uy, ya se me ocurrió la idea, tizas de colores, ya está hecha. El proceso de investigación, primero ya detecté una necesidad en el mercado, que la puedo suplir con tizas de colores. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Empezar a investigar cómo puedo producirla. Y después, ¿cómo puedo comercializarla? ¿Sí? Porque yo puedo tener un producto gamachera, novedoso, ingenioso, pero si nadie más lo conoce, deben haber muchos ingenieros, investigadores
que tienen grandes ideas, pues han quedado simplemente en ideas allá guardadas en un baúl. Cuando ya tengo una idea de un proceso de reflexión, tengo en este momento dos opciones. Crear esto o crear esto. ¿Cuál de los dos quiere usted realizar? ¿Qué quiere decir? Esa es la pregunta, ¿no? Usted puede, tiene una idea, ir y venderla y que lo contraten. O sea, hace una hoja de vida y dice, yo soy determinada persona y me pueden contratar, me pagan un salario y yo puedo gestionar este proceso. O un proyecto de empresa. Ya. ¿Qué será más fácil hacer? ¿Un proyecto de empresa o una hoja de vida? Una hoja de vida, es más fácil. Pero no es más rentable. ¿Qué es lo La que hoja no? de vida. Exactamente, eso vamos a llegar. La hoja de vida o el proyecto de empresa. Cuando yo hago la hoja de vida simplemente es hacer un resumen que me puede llevar unas cuantas horas o incluso un día. ¿Sí? Yo recuerdo que la segunda hoja de vida que creé, que fue para la Fundación Social, llevaba como 12 páginas. Digo, después le voy a escribir literatura. Claro. Y fue donde empezaron mis dotes de escritor. ¿Y la mentirita? Pero sí lleva como 12 páginas. Y después me di cuenta que ahí es que sintetizar, ¿para qué tanta cosa? Después empezamos proyectos de empresa en la universidad. Y eso no me llevó ni un día, ni una semana, ni un mes. Muchos de ellos llevan años. ¿Sí? Para construir el libro de mercado efectivo, servicio excelente, eso requirió más de 3 años de trabajo y casi tiempo para llegar a esa conclusión. Entonces, es mucho más fácil una hoja de vida. Pero lo que tú dices es muy cierto. El proyecto de empresa dura mucho más en tiempo, pero a largo plazo nos puede dar mayor satisfacción y mayor rentabilidad. ¿Cierto? Pero, Omar, ahí depende mucho también de la mentalidad de la persona. Por supuesto. Y el bolsillo entre comillas. Hace 15 días hablábamos del empresario más joven de Colombia. ¿Sí recuerdan quién era? ¿Quién lo recuerda? ¿O no fue aquí? Hace 15 días Hace 15 días lo viste. No, pero Fue allá. Sí les conté una historia del empresario más joven de Colombia. ¿Cuál sería? Fue la persona que se ganó 80 millones en el Fondo de Emprender. Él creó unas maquinitas que las vemos en los bares, que muchos llaman... ¿Las rocolas? Las rocolas. ¿Sí? ¿Sí lo conté o no lo conté? No. Pero... Listo, entonces creó las rocolas, creó el concepto. ¿Cuántos años tenía este empresario en ese momento? Tenía 15 años. Estaba en cuarto de bachillerato. Era uno de los peores estudiantes del colegio. Y todo el mundo lo tildaba de un típico, es todo perezoso, lo tildaban de todo, menos de emprendedor. En el año 2002, el Fondo de Emprender hizo una convocatoria abierta. Pero como era abierta, dio prioridad y hizo un énfasis en los bachilleres en ese momento. Era el primer año en el cual postulaban a los bachilleres. Actualmente, básicamente, le dan prioridades a los de último año, a las universidades, ¿cierto? Ya es pregrado. Pero en ese momento dieron la prelación para los bachilleres. ¿Cuántos bachilleres hay en Colombia promedio cada año? ¿Cuántos se gradúan cada año? En promedio. ¿2, 3? ¿5? ¿Quién sabe cuántos 2 o 3 millones. O sea, yo pensaría que más de 100 millones. Si la convocatoria de este año del Fondo de Emprender fue enfocada en los bachilleres, ¿cuántos bachilleres creen ustedes que se inscribieron para el Fondo de Emprender? Por ahí que no. Por ahí 100. No, por ahí. ¿Quién da más? Por ahí que 50.000. Por ahí 5 millones. La gente no ¿Cómo? O no se entera, no nos enteramos de la comunicación. No se sabe si fue la estrategia de divulgación o qué, pero el único fue Jonathan. Y por eso ganó. Jonathan Benavides, que fue la persona que creó este concepto. Fue el único bachiller ese año que se postuló en el Fondo de Eso hace Emprender. 15 años, ¿cierto? No.
cómo fue? Él tenía 15 años. Ah, hace poquitico. Ay, la quinta con él Pero la rocola... Él tenía 15 años cuando creó el concepto. Después de 3 años, o sea, cuando tenía 18 años, se postuló y se ganó el premio al fondo, bueno, el préstamo al Fondo Emprender. En ese momento, todas las expectativas estaban puestas en un negocio rentable y con gran proyección. Como él duró como 2 años realizando el proyecto de empresa, inmediatamente, con todo su entusiasmo, le dieron los 80 millones y empezó el proceso de fabricación. ¿Qué puede pasar en 3 años? Copian, plagian. Cuando él empezó a hacer bastantes cantidades, se dio cuenta que el precio por el cual él iba a vender las maquinitas no era el adecuado y que había mucha competencia en el mercado. En ese momento ya cualquier persona en los diferentes barrios hacía rocolas y las hacía a 2 millones de pesos. Y él tenía una proyección como de 5 millones en ese momento. ¿Sí? Por lo tanto, se dio cuenta que el negocio estaba crítico. ¿Qué pasa en el Fondo Emprender? A usted le dan 80 millones de pesos. Dicen, tome 80 millones de pesos porque ese proyecto es viable y usted puede tener una muy buena rentabilidad. Si usted durante el primer año demuestra con resultados que esa empresa realmente funciona, tome los 80 millones, son para usted. Pero si no funciona, tiene condonación. Entonces, ¿qué pasó con Jonathan? A los 6 meses se dio cuenta que los resultados no eran los óptimos. ¿Qué haría usted en ese momento? No, muchos retroceden. Miraría cómo competir. Miraría cómo competir. Miraría que... Yo la lucho, o sea, yo miro a ver cómo compito. Yo la desplanteo. Mejorar. Mejorar. Seguir en lo que sabe, pero mejorar. Y cuando uno replantea un proyecto de empresa, ¿qué es lo primero que piensa hacer? ¿Reducir costos? Que sea mucho más barato al mercado. Masivo, que sea masivo. Esa era una de las opciones que se le presentaron a Jonathan. Pero Jonathan dijo, no, hagamos algo diferente. ¿Qué puedo hacer yo con esta idea inicial? Que sea un producto novedoso, que se pueda implementar en mercados más selectivos y que se pueda vender a un precio más costoso. ¿Qué harían ustedes? Tecnificarla. Él empezó a implementar más tecnología, pero también se dio cuenta que el diseño tenía que ser mucho más impactante, más llamativo. Solamente tenía recursos de 80 millones y usted se desfasaba. Exactamente, pero ¿cuál fue la historia allí? Él empezó a crear los centros de entretenimiento. Primero cambió el concepto, no solamente las rocolas, sino le cambió el nombre, centros de entretenimiento. ¿Y qué es un centro de entretenimiento? Exactamente lo mismo que una rocola. Pero con un concepto totalmente diferente. Más atractivo. ¿Sí? Más atractivo. Los colores más llamativos. Le colocó un sonido más impactante. Le colocó tecnología y las imágenes visuales eran mucho más tridimensionales. Un poco de cosas. ¿Sí? Pero él se puso a investigar y se dio cuenta. Dijo, pero ¿a quién le puedo vender? Si no vendo una rocola que vale 5 millones de pesos, ¿a quién le vendo un centro de diversiones que, por decir algo, vale 10 millones de pesos? Valía mucho más. ¿Clubes o qué venderían? ¿Clubes? ¿Será que un club me compra algo de 10 millones sabiendo que puede comprar una rocola y la puede adaptar? Porque ahí debe haber algo adicional. Puede ser. ¿Algún servicio? Pero él empezó a mirar un nicho de mercado. Y ese nicho de mercado eran empresas multinacionales que tuvieran relación con las bebidas alcohólicas o algo así. Y empezó a mirar Johnny Walker, todas las bebidas, de afuera. las empresas de bebidas alcohólicas, porque ellos hacían eventos a nivel masivo, muchos de ellos. Y el primero de ellos que dijo, voy a contactar, se llamaba, no sé si ustedes conocen esta marca. En algún momento la han consumido. Muchos más que otros, pero se fue para Bavaria. Como el concepto y como volvió la idea era tan impactante, inmediatamente lo recibió el vicepresidente del producto de, ¿cómo se llama la empresa actual?
Bueno, de Bavaria, Colombia. Zach Miller, ¿sí? Zach Miller, en Colombia. Y dijo, sigue, muchacho de 18 años. ¿Cómo se sentirá un muchacho de 18 años frente a un vicepresidente de producto de una empresa multinacional? Intimidado. Decía, yo me sentía muy nervioso. Pero estaba seguro que mi producto era el mejor. Y tenía esa certeza. Y él se apropió y le hizo la presentación y el vicepresidente le dijo, oiga, me gusta. ¿Cuál es tu capacidad de producción? Señor, ¿cuál es tu capacidad de producción? No, yo le puedo producir por ahí unas 3 mensuales. Y el vicepresidente de producto le dijo, tú puedes en el próximo año producir 2.000. Señor, hicieron el convenio. Dijo, veo que estás muy nervioso, ¿te provoca tomar algo? Sí, señor, mire cerveza. Mire Pero cerveza. Bavaria. Claro. Solamente Aquí no hay... entonces la primera cerveza de su vida. Pero bueno, el hecho es que logró un negocio de magnitud gigante. Claro. Cuando él iba por un pequeño negocio, se apareció la oportunidad. Por eso decíamos que la suerte es una encrucijada entre la oportunidad y señor, posibilidad. La posibilidad, pues la posibilidad puede ser la oportunidad, pero la preparación es mucho más importante. ¿Sí? Si él, de pronto Jonathan en ese momento hubiera dicho en su mente, centro de entretenimiento, interesante, pongámonos a hablar con la gente a ver qué opina de la idea, y no hubiera concebido con antelación qué iba a contener ese producto, lo más probable es que no hubiera tenido tanto impacto y no hubiera agarrado la oportunidad en ese momento. ¿Cuál es la proyección? Hace año y medio, creo que fue que escuché a Jonathan, en ese momento él tenía una proyección. Es decir, yo tengo 24 años en este momento. Ahora lo que quiero es que mi empresa, en 5 años, y ahí vamos a lo que estamos construyendo cada uno de nosotros. Él decía, en 5 años, mi empresa va a tener alcances en Latinoamérica. Principalmente quiero estar en Chile, Argentina y Uruguay. ¿Sí? Ya no estamos enseñando, con base en lo que estamos realizando a través del proyecto. Esta es la visión, a 5 años, un tiempo determinado. Quiero, yo no decía quiero, sino ya tiene como visión. Somos una empresa de centros de diversión a nivel latinoamericano, principalmente atendemos los mercados de Chile, Argentina y Uruguay. ¿Sí? Ya tiene una visión clara de qué es lo que aspira. ¿Qué puede pasar en 5 años? Que cuando él llegue con el centro de entretenimiento, ya otras personas lo estén realizando. Ya hay competencia. Por eso él está en proceso permanente de innovación. Y algo que él decía, un muchachito de 20 años, decía muy sabiamente, el valor más grande que tiene mi empresa, ¿cuál será el valor más grande de esa empresa? Talento humano, ¿o no? La creatividad. La creatividad, pero la creatividad ¿de quién? De la gente. ¿Será que si yo soy muy creativo, con eso basta? ¿El equipo? La dirección. ¿Siempre hay alguien que nos ayuda a mejorar las cosas? Si creemos que somos los únicos y que podemos solos, ahí nos quedamos. Es decir, la riqueza más grande que tengo en mi empresa es mi equipo. Y cuando les gano alguna licitación o algún premio, lo primero que hago es citar a toda mi gente y decir, esto no es mío, esto es de mi equipo. ¿Cómo se siente la gente cuando le dicen, Trabaja uno mejor. el tío pertenece de corazón? Ya le canta Por el eso himno. hay que aprovechar las oportunidades. ¿Listo? ¿Qué seguirá? Yo me enfoco por la parte de proyecto de empresa. Claro que aquí debemos hacer una distinción. Hay empresarios. ¿Quiénes son los empresarios? Los que hacen empresas. Los que hacen empresas. ¿Pero qué condición tiene un empresario? Propietario. Propietario de Sí, dinero. pero adicional a la edición,
Que tiene plata, capitaliza. Que tiene el dinero para invertir. ¿Sí? O sea, tiene las ideas. Pero hay otra connotación que son los Empresarios. intraempresarios. ¿Quiénes serán ellos? Los que están adentro colaborando en la elaboración de la empresa, de la ejecución. ¿Pero qué tendrán de diferente a los demás? Que son los que manejan. Conocimiento operativo. Administrativo. Son los motores. Trabajan como si la empresa fuera ellos. Aquí lo dijo Jorge. Por favor, lo repite. ¿Quiénes son los trabaja como si la empresa fuera del tío de presidente? Muchas veces uno llega a una empresa y dice, solamente me pagan tal dinero. Pero si yo estoy trabajando en una empresa, yo debo dar lo mejor de mí para que la empresa funcione. Puede que más adelante ni le agradezca. Va corriendo. En algún momento dice, dan la patadita de la suerte y dice caído. Pero no importa. Si uno tiene la satisfacción que hizo un buen trabajo, en algún momento alguien lo puede ver a usted y dice, a esta persona funciona. Esta persona no sé por qué lo echaron o lo despidieron de esa empresa, pero yo pienso que él tiene talento. Y de pronto lo pueden llamar. A diferencia si ustedes siempre hacen las cosas mal, o la persona hace las cosas mal, y lo despiden, pero no, pero es que Se dan cuenta. ella hacía las cosas mal. Se dan Mejor cuenta que- evitemos esa clase de personas. El intraempresario es la persona que tiene sentido de pertenencia, que busca la forma de apropiarse de su ocupación, de su actividad, y lo hace de tal forma como si la empresa fuera de él. ¿Sí? Y muchas personas llegan a ser los dueños de la empresa. Hay un ejemplo que se llama Henry Kaiser. Si ustedes pueden leer la biografía completa de él, es una biografía estimulante. ¿Quién era Henry Kaiser? Henry Kaiser era un ayudante de ferretería cuando era joven. En algún momento de su vida, Henry Kaiser dijo, yo quiero aportar para que mi empresa sea de la mejor. Era una ferretería. Y él empezó a mirar en los estantes de la ferretería qué había en lo cual él pudiera contribuir. Y se dio cuenta que en la parte de arriba del stand habían unas ollas de aluminio, que ya estaban como negritas, porque no se habían limpiado porque estaban bien altas. Fue donde el gerente y dijo, señor gerente, ¿y qué pasó con esas ollas de aluminio? ¿Hace cuánto tiempo están ahí? Dijo, uy, no, eso fue hace como 5 años. Las compré para una promoción, pero nadie quiso comprarlas. Y Henry Kaiser le dijo, señor gerente, si yo le vendo en 2 días esas ollas de aluminio, ¿usted me da el 50%? ¿El gerente qué diría? ¿Y eso es bueno? Pero si usted me empieza a robar, que el 50% no lo doy 10, sino el 50%. Pues le hago un convenio, él era negociante. O me da el 50% si las vendo todas, si no las vendo, no me da nada. Hicieron el trato, el hecho es que a los 2 días ya no había ninguna olla. ¿Sí? Y él empezó ese proceso de apropiarse de la empresa como si fuera suya. Ese era el concepto. De modo tal que después de 2 años, era el socio, de pronto minorista de la ferretería, pero era el socio de la empresa. ¿Por qué? Porque lo hizo con proactividad. Él fue uno de los creadores, decían que él era tan hiperactivo, que en esa época, fue como en 1910, más o menos, hace poquito, hace 100 años. Está vivo. En ese momento, para tomarse una fotografía, ¿cuánto tiempo cree usted que le tomaba? Tenía que esperar. Ya más o menos 8 días, para que le entregaran los resultados. Sí, le tienen esta su fotografía. Ya, uy, cambió su texto, pero bueno, después de 8 días. Él dijo, ¿por qué esperar tanto? Y empezó a hacer procesos para que fuera un día, ¿sí? 24 horas. Y creó ese concepto en esa época, donde nadie creía que eso fuera posible. Él llegó a crear un emporio. Dicen que él creó en su vida más de 220 empresas. Yo me diría, tantas empresas, pero él las creó. Pues eso dice la historia. No lo conocí personalmente, pero eso es lo que dice la historia. Más de 220 empresas. Y muchas de ellas me imagino que fracasaron. Pero otras muchas más también funcionaron. Una de las empresas que funcionó
fue la construcción del ganso volador. El ganso volador fue uno de los aviones más grandes que han construido en la Tierra, incluso hasta el momento. Pero él lo creó. ¿Sabes que como acá tenemos un premio para la persona que le timbra el celular a propósito? Ahorita le damos la fotocopia, que 50 fotocopias ahí. Pero el hecho es que Henry Kaiser no se quedaba quieto. Él fue el creador de hoteles en Hawái. Según la biografía, dicen que en Hawái, en una isla, había una parte que había una playa que era la parte turística, pero había otra parte que era cenagosa, era pantanosa, ¿sí? No había casi nadie allá. Y Henry Kaiser empezó a mirar y dijo, aquí puede haber algo. Empecemos a traer arena, rellenémoslo y hagamos un complejo turístico en esa parte, donde nadie más había pensado que fuera posible. Y empezó a hacerlo. Él tenía una cualidad, él tenía vicepresidentes para todo. La cualidad es que si usted era el vicepresidente de Henry Kaiser, tenía que estar preparado a cualquier hora. Si Henry Kaiser se le ocurrió una idea a las 2 de la mañana, inmediatamente lo llamaba a usted. Oye, Claudia, mira, tengo esta idea. Vamos a crear un complejo hotelero en la zona norte de Hawái. Piensa en eso y mañana hablamos. Y le colgaba. Porque la persona quedó ahí medio dormida. Pero le ponía un trabajo. De modo tal que así fuera que la persona cuando se despertara y desayunara, en el camino a casa ya tenía una tarea. ¿Sí? Así fueran 20 minutos. Pero él ya empezaba a trabajar en un proyecto. Y él decía, cualquier proyecto que yo emprendo, primero lo dibujo. Hacía un dibujo y lo esquematizaba. Así fuera algo intangible. Así fuera vender seguros. Primero hacía un dibujo. ¿Cómo va a ser este seguro? ¿Qué contiene este seguro? ¿A quién va a beneficiar? Todas las características. Decían y le colocaron un apodo, en cierto sentido, al señor Henry Kaiser. Decían al señor Henry Kaiser, jamás le va a caer un coco en la cabeza. ¿Qué pasa si usted se queda mucho tiempo debajo de una palmera? Le puede caer un coco. Por lo menos 3. Puede que no. Usted queda muchos días ahí, de pronto, ¡pum!, en la cabecita. Estamos hablando del proyecto de empresa. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿Y qué apodo le pusieron? No era un apodo, sino como un dicho, un estribillo de lo que era él. Y al señor Henry Kaiser jamás se le iba a caer un coco en la cabeza. ¿Y por qué? Estaba despierto, se movía. ¿Cómo es que se llama? Jonathan Benavides, creador del concepto de las rocolas en Colombia. Listo, tenemos un proceso de reflexión, creamos un proyecto de empresa. ¿Qué? En el 2002 este ganó el premio como en 2004. Y eso que ya existían las rocolas. Pero, ¿sí? Pero él creó ese concepto. Puede que él no lo haya creado como tal, pero el proyecto Mejoró que pasaron en Colombia de las rocolas, la pasaron. Cambió el concepto. ¿Cuántas ideas de negocio puede uno encontrar en el mercado que no están patentadas? Y que si alguien se da cuenta, le puede robar la idea y puede ganar mucho dinero. ¿Qué pasó con Surtidora de Aves de la 22? Hace algunos años, casi todo el mundo, todos los bogotanos nos íbamos para allá a comer pollo. Era el pollo más exquisito de Bogotá. Sí, Y alguien dijo, uy, idea de negocio. Y ahora no le coloco Surtidora de Aves de la 22, sino Surtidora de Suba de la 22. Cambiaron una pequeña frase. Pero el logotipo era muy parecido, los colores eran muy parecidos y tuvieron un gran éxito, ¿cierto? Ganaron mucho dinero.
que después que surgió las necesidades de la 22, pues les dijo, oiga, ¿esto es qué? Este nombre es mío. ¿En dónde está Ya estaba registrado, señor? patentado. No estaba patentado. Aprovecharon su cuartico de hora. Esas son ideas. Cuando yo tengo un proyecto de empresa, Pues una pregunta, pero ¿por qué es tan difícil que todos nosotros pensemos? Porque, o sea, uno nunca se dedica a pensar, uno se dedica de pronto a seguir, pero pensar, no quiero decir que yo no pienso, sino que veo que, Somos muy pasivos. o no sé, es muy difícil que la gente piense, a veces como que uno ve las cosas y no, o sea, no pensamos. El Perdona, sistema esos son, permítanme, yo les cuento, esos son paradigmas. No es que no tengamos, no pensemos o no hagamos. Simplemente las personas o no nos gusta, o no tenemos el enfoque, o no queremos hacerlo. O no hay una motivación para hacer empresa. Todos tenemos la misma potencialidad. Pensar, todos pensamos. Lo que pasa es que cuando se nos ocurren ideas, no las anotamos, no le ponemos énfasis y no empezamos a trabajar en ellas. Las personas más ricas o las personas más pobres, todas tenemos ideas. Y todos los días se nos ocurren cosas. Lo que pasa es que no todos las atrapamos. Tiene que creer en uno. Porque es que muchas veces tú tienes una idea, si no crees en ti, no la realizas. Pero muchas veces la confianza, porque uno puede decir, sí, yo tengo demasiada confianza y este negocio es tan fácil que yo lo voy a hacer y todo me va a funcionar, todo va a salir a flor de piel. Hace algunos años, un personaje que trabajaba en un pueblo, y él vivía fuera del pueblo. Para llegar al pueblo, él tenía que hacer este recorrido. Y llegaba a la fábrica. Es una fábrica. Él llegaba todos los días a las 7 de la mañana a la fábrica. Trabajaba muy juicioso, de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, salía y se iba muy juiciosito para un sitio que tiene 2 puertas y que cuando uno entra, se mueven para lado y lado. Como en las películas del viejo oeste. La taberna del pueblo. Él llegaba allá, se tomaba unas cuantas cervezas y se devolvía para su casa. Y todos los días hacía lo mismo. Era muy juicioso. De repente un día estaba muy cansado y se había tomado unas cuantas cervezas. Pero dijo, uy, pero dar toda esa vuelta hasta mi casa, ¿por qué no hago este trayecto? Porque había un lugar que él no quería frecuentar. Ya era como la 1 de la mañana. Y en este trayecto había un cementerio. ¿Sí? ¿Cómo se siente usted a la 1:30 de la mañana en un cementerio? Como les enseñaron, ¿Qué dice acá? No, pero él se fue asustadísimo. Se le quitó la borrachera en el camino. Pero llegó a la casa muy bien. Al día siguiente fue y se tomó otras cervezas y dijo, uy no, pero para darme toda esa vuelta, anoche no me pasó nada, pues vamos a hacer este recorrido. Y se fue corriendo, eso fue a trote, tipo maratonista, y llegó a la casa. Los 3 primeros días se iba corriendo. Al día siguiente dijo, esto no pasa nada, es mentira lo de los fantasmas. Ese día se fue caminando despacito, y, uy, está chévere, luna llena. De repente, un día, él no previó lo que podía pasar. ¿Qué puede pasar en un cementerio? Nada. Nada. Seguro que no puede pasar nada. Se asustan. Él siempre pasaba al pie de 2 paredes gigantes. Y esta era como la única zona oscura permanente allí. Él iba caminando y dijo, esto es fácil, esto es pura carreta lo de los fantasmas. Cuando de repente llegó a este sitio y había una fosa profunda que habían acabado de realizar. El borrachito se cayó a la fosa y empezó a buscar la forma de salir. Dijo, de aquí yo me salgo. Intentó. Y era muy persistente. Como a las 3, 4 de la mañana, se dio cuenta que ya no podía solo. Dijo, yo me siento aquí. Mañana esperaré que pase alguien y me ayude a salir. ¿Cuántos de ustedes son tan valientes o somos tan valientes de hacer eso?
Pero él se quedó juiciosito. Puede pasar tantas veces por ahí. El hecho es que por el otro lado venía otro borrachito. Se cayó en la fosa. Compañero. Cuando él trató de salir, el otro borrachito no podía. El borrachito que llegó primero se dio cuenta que la otra persona le dijo: oiga, amigo, tranquilo, de aquí no salimos hoy. ¿Qué le pasaría al segundo borrachito? Ah, creo que fue un fantasma. Ese sí fue que... Ese sí fue el que pagó el paso. No se sabe qué pasó, pero el segundo borrachito sí salió. El susto tan tremendo. ¿A qué viene eso? Estamos hablando de empresas, la confianza. Cuando decimos que tú afirmas es cierto, ¿Qué? en un cementerio, ¿qué pasa? Nada. Ah, sí, por lo general. Aunque yo nunca voy por allá. Pero me imagino que... Nada. Y así pasa en las empresas. Uno muchas veces tiene el paradigma que en mi sector no pasa No hay nada. nada que hacer. No hay nada que hacer. Siempre va a ser lo mismo. Llega un competidor ágil, más dinámico, con la fuerza de iniciar un nuevo proyecto, y si uno no está preparado, tiene otro, le corre la montaña. ¿Listo? Ahí se aplica cuando dicen que es más fácil que lo conozcan a uno y no se conoce uno. O sea, uno ve hacia allá y percibe muchas cosas. Ahorita en Bogotá están haciendo paseos nocturnos al cementerio central. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Con Y ya canelazo. está dirigiendo el programa. No, o sea, está el proyecto. No va como en el Museo Nacional o algo así, va, es como un tour, pero por la noche. Tengan cuidado con la foto. No vale. Ahora sí, por favor, tu nombre y... Por favor que... Me llamo Jesús y quisiera saber de patentar ideas, qué costo tiene esto ante la Cámara de Comercio. Sí. Dependiendo de lo que quieras patentar. Uno de los que tienes que considerar que lo que pueda patentar no exista. Porque a veces quemamos cartuchos de cosas que ya existen simplemente por necesidad. Primero que tienes que considerar que no existe. Dependiendo de los procesos industriales, El costo, ¿cierto? en este lado, puedes patentar en este otro. ¿Sí? Ahí te dan unas instrucciones. Esa es la superintendencia de este comercio. Y ese tipo Depende. Hay unos baratos. Depende de lo que vayas a patentar. Depende de la tecnología que tengas. Y después de 20 años ya la gente puede hacer con lo suyo lo que quiera. Sí. O sea, ya lo puedo yo copiar La después de 20 años. lo que dices tú es cierto, porque es tan exhaustivo el proceso. Porque eso no es que lo patenten de un día a otro, sino eso requiere un estudio, creo que son de 2 años mínimo, de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, si a alguien se le ocurrió esta idea, el borrador para tablero de acrílico, va y lo postula, se demora más o menos 2 años el proceso de estudio para que le den la patente. ¿Sí? Entonces, es el tiempo y el dinero. Hace como 2 años salió un artículo en el periódico que decía que la patente mínima valía 580.000 pesos. La patente mínima. Y eso Pero sí. también depende de la tecnología, del enfoque, del sector económico, de muchas cosas. Pero eso es en el estudio, o como dura 2 años para que le patenten, ese es el pago de apertura, ¿cierto? Esa es una muy buena pregunta para el diplomado en emprendimiento. Sí, el pago de Porque apertura. no lo sé. Yo no lo sé. Bueno, vamos a ver acá 3 aspectos. Pero una muy buena pregunta. Pero, ¿eso quiere decir que, Alberto? Arnold desea ser empresario. Schwarzenegger. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser empresario? Todos, creo que a todos. Solo un segundito, hago una última pregunta antes de... Y de ustedes, empresarios, ¿cuántos quisieran ser vendedores profesionales como empresarios? Pues como el vendedor ya en todos lados está. O sea, el tener empresa ya ¿Quién es el que está. el que mejor vende una idea en una empresa? Claro, la conoce y la... Por lo tanto, el empresario o el intraempresario. ¿Sí? No hay más. Exactamente. Todos. Listo. ¿Ibas a aportar algo más? A ver, tú decías que todos pensamos, ¿no? Tenemos una idea de negocio.
Todos tenemos una idea de negocio. No, nosotros tenemos la idea de... Todos tenemos el proceso de pensamiento Para crear un que negocio. podemos tener el... ¿Cómo se llama esto? Tenemos la libertad. Para poderla crear. Para poder crear Desafortunadamente, la opción. desafortunadamente, aquí en Colombia no es tan fácil hacer esto. No es fácil. Lo que tú decías de cómo extender, eso es cierto. Lo que bueno es que la República por una vez después de que se terminaron unos estudios que es de Estado, que esos usos vienen de lo que nosotros aportamos como empleados. Todo lo de la caja, operaciones de dinero, todo lo que uno le aporta al seno, de ahí donde están sacando el dinero. Si tienes una idea de negocio, allá le estudian unos expertos, dicen el negocio es viable, el negocio no es viable. Se asignan unos recursos. Cuando tú terminas esos recursos, tú tienes que empezar a cumplir con unos indicadores que les digo, que son producción, sobre todo los más servicios, que son producción, venta y empleo. Esas son las políticas de nuestro gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tienen la idea de que esto es bueno, pero se tienen muchos compromisos de ti, lo que al chico que no podía hacer, porque él le falló con lo que quiere con producción, sobre todo se también no hablando para nada, porque a partir de que a ti te hacen un desembolso que no te lo hacen, no te dan la plata, lo que tú dices, tal vez encontré una máquina, eso es la que necesito, digo, por favor, si le la plata, pues una máquina, y la máquina. Para este proyecto, precisamente para empezar a enfocar. Entonces empiezan a hacer los desembolsos, pero tú entiendes y empiezas a ganar plata. El punto va en que empieza la cantidad de impuestos a bajar. empieza el consumo. Si tú pones un bendito aviso que diga presidencia monarca, te llegan los recibos tristes. Entonces, lo que ya tú tenías que dedicar, eso es lo que tú tienes ya, no empieza. Y si tú no crees en ti mismo, tú te vas a pique. Es muy difícil hacerla, pero la idea es que tú no creas. No, es que no crees en uno mismo. Pero es suerte. De acuerdo al concepto que nosotros manejamos, es suerte, ¿no? Preparación y oportunidad. Eso es lo mismo, crear una empresa es lo mismo que tener un hijo. Eso es fácil, eso no duele. Los embarazos todos serán iguales. Para todas las mujeres será fácil. Para todas será difícil. Una mujer tiene todos los médicos del mundo al pie, le hacen una cirugía de nacimiento bajo el agua, se supone, no sé, si lo quieren experimentar no sé, pero el hecho es que dicen que eso ya el dolor es mínimo, incluso le inyectan algunas sustancias para que el nacimiento del niño no genere el dolor en la mamá. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir con relación a las empresas? Es lo mismo. ¿Sí? Hay personas que tienen mucho dinero y hacen empresas y lo hacen con un proyecto de empresa, lo hacen muy bien, lo hacen rentable. Cuando ven que ya no va a funcionar más, lo quitan y abren otra empresa y así. ¿Sí? Es lo fácil. Pero no todos tenemos los millones de pesos necesarios para darnos el lujo de hacer eso. Otras personas ven que no es fácil y dicen mejor cambio de rumbo, me vuelvo intraempresario o me vuelvo empleado. Otras personas persisten y persisten y muchas personas después de 20 o 30 años tienen éxito como empresarios, o sea que se vea el dinero en gran escala. Pero hay personas que a los 5 o 6 años tienen buenos ingresos. Hay personas que a los 5 años empiezan un proceso de declive, después de tener un gran éxito, y empiezan a fracasar. O sea, hay de todo, pero son paradigmas. Si uno no cree en la idea y en uno mismo, pues ustedes mismos dicen, difícilmente lo va a hacer usted mismo. Es lo que dicen las personas que fracasan conmigo, también porque la gente a veces no tiene visión. O sea, tiene una gran idea, la desconocen, pero se están empezando. Entonces, muchas veces uno, bueno, ¿cuál es su proyección a 5 años, 10 años? La gente muchas veces ya no sabe qué más hacer. Entonces, pero cuando se inyecta tecnología, ahí es ahí hay creatividad, yo pienso que las cosas, contando con suerte, ¿no? Buenísimo para lo que estamos hablando.
Espera un segundo. Pero hay un ejemplo de la compañía Revlon. En algún momento ustedes la han escuchado nombrar. Claro. Es una multinacional. Cuando ellos empezaron, tuvieron muchos problemas. Durante los 15 primeros años de vida de Revlon, eso fue una lucha tremenda. El endeudamiento fue gigante y estaban a punto de cerrar. Pero el creador de Revlon llegó y dijo, nueva sangre, nueva vida, nuevo entusiasmo. Y fue el batallito de batalla de ahí en adelante. Nueva sangre. ¿Por qué? Si ustedes quieren permanecer en mi empresa, empiecen a crear algo diferente. Yo acepto toda